Mis hermanos, es un tema que me ha llamado mucho la atención y siempre me ha gustado compartir porque es una gran responsabilidad, ¿no? Como padres tenemos algunas responsabilidades, como Efesios 3, 5, 28 nos dice, ¿no? Ser la cabeza del hogar, o como Colosenses 3, 19, ser amante de la esposa, o proveedor de la familia, ser padres, pero tal vez la recomendación más insistente en la palabra de Dios es lo que encontramos, ser la guía espiritual para la familia. Hermanos, ustedes saben muy bien que no vamos a tener un reto más grande que criar a nuestros hijos, porque estamos formando la siguiente generación. Y si Dios nos bendijo con un matrimonio, nos bendice con hijos. Y la gran responsabilidad que nosotros tenemos será de dejarles que ellos conozcan a Dios, que amen a Dios. Entonces, en ese aspecto creo que todavía la palabra de Dios nos presenta todas las reglas, todas las pautas, aunque fueron escritos hace mucho tiempo atrás, pero todavía son tan vigentes, tan útiles en esa importantísima tarea que Dios nos ha dejado. Necesitamos recordar, mis hermanos, tal vez no tenemos y tampoco vamos a tener hijos perfectos. ¿Por qué? Porque tampoco hay padres perfectos. Solo tenemos nuestro Padre único, perfecto, Dios. Y tuvo dos hijos desobedientes. Eso lo miramos en el Edén. No obstante, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa obligación, tenemos ese anhelo de cumplir con esa responsabilidad. Ser padres fieles, pero recuerden, también estamos hablando de formar almas, formar personas, y eso requiere gran esfuerzo, requiere gran orientación, requiere mucha ayuda, más que todo, de la palabra de Dios. Recuerden, es una gran responsabilidad. Posible, nosotros podemos construir una casa y puede ser destruido, podemos volver a construir. Posible, podemos construir una mesa, pero tal vez si sale mal, podemos volver a construir después de quemarlo, no hay ningún problema. Cogemos otro material, seguimos haciendo, pero la educación, el cuidado, la dirección de nuestros hijos, creo que es una gran responsabilidad. Recuerdo una escena bien interesante en Mateo capítulo 22, 34 al 37. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es una buena pregunta para muchos de nosotros. Tal vez nosotros podríamos también hacernos esa misma pregunta. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Recuerden que en el Antiguo Testamento encontramos más de 613 ordenanzas, mandamientos, y tal vez la pregunta estaba ahí. De los 613, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento que el Hijo de Dios diría que pusiéramos más atención? Si nosotros tuviéramos tal vez de tratar de buscar una respuesta, ¿cuál diría el Señor? ¿Con qué respuesta nos daría también a nosotros? Si nosotros preguntamos, ¿cuál es ese mandamiento más importante? ¿Cuál de los que sabemos, cuáles de los que debemos poner en primer lugar en nuestras vidas? ¿Cuál es ese mandamiento? Porque la pregunta viene ahí. ¿Cuál es el más importante? La respuesta del Señor está en el verso 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Hermanos, la respuesta del Señor está ahí. Tal vez podríamos mirar la referencia, nosotros inmediatamente nuestra mente viene a Deuteronomio capítulo 6, 4 en adelante, ¿no? Pero el Señor agrega, este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Hermanos, la respuesta del Señor a esa pregunta tan importante para la vida de uno es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Hermanos, ¿recuerdan ustedes en Salmos 78, 5 al 7? Se refiere también al mismo de Deuteronomio que vamos a estar mirando. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Recuerden, mis hermanos, esta encomienda lo menciona que se fue dada ahí también al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue eso? Para que ellos notificasen a sus hijos, preparasen a la generación venidera. Y otra vez se menciona cuál es ese gran mandamiento que ellos tenían que cumplir. Deuteronomio capítulo 5 en adelante nos ayuda a entender, y me gusta las relaciones que se mencionan cuando usamos este texto y vemos las veces que se repite la palabra y empezamos mirando. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Empezamos, tal vez ya nos viene a la mente de dónde es el Señor. Jesús respondió cuando decía, ¿cuál es ese gran mandamiento o primer mandamiento? Y nosotros encontramos las mismas palabras cuando Moisés, cuando escribe a la generación nueva que había, que estaba ya listo para entrar a la tierra prometida, les recuerda. Recuerden, padres, ustedes necesitan amar a Dios de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y no termina ahí. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Dice, ¿no? Hablarás de ellas estando en tu casa, hablarás de ellas estando en el camino, al acostarte y al levantarte. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando nosotros miramos ese gran mandamiento, nos damos cuenta que la oración empieza con, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y agrega ahí lo que continúa. Por eso encontramos la palabra y amarás, y encontramos que no es solo amar a Dios, sino que se complementa como nosotros tenemos aquí escrito. Y esa responsabilidad creo que es una gran tarea que como padres tenemos. Yo sé que tenemos muchas responsabilidades y grandes responsabilidades, pero ahí está el gran mandato de transmitir a nuestros hijos las leyes de Dios. Hermanos, ¿cómo es que nosotros ahora podemos enseñar? Tal vez este texto nos ayuda a mirar un poco y algún rato, si toca estudiar con un poco más de cuidado, cómo podemos poner en práctica. Pero todavía la didáctica de hoy día, la enseñanza es la misma técnica que se usa aún. Por ejemplo, como la repetición. Y eso es lo que dice a un padre de familia. Repetición, ¿cuándo? Durante la vida familiar, durante los viajes, en el recreo, los últimos pensamientos de la noche, el primer pensamiento del día, y también nos habla de los recuerdos visuales.
Pero esto es una instrucción ¿a quién? No está hablando a profesores, no está hablando a pastores, no está hablando a los maestros en las escuelas, sino está hablando a un padre de familia. Ahora, cuando nosotros miramos por ahí, mis hermanos, tal vez nos preguntamos, ¿cuándo es que debemos empezar a enseñar a nuestros hijos? ¿Será en la primaria o en la secundaria? Tal vez Isaías 28:9 nos dice algo. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Sabemos muy bien que la educación se da desde el tiempo, desde la gestación, aún desde que nace, pero tal vez ya en una educación más formal estamos hablando ya a un niño destetado, estamos hablando de niños pequeños, 2 años posible en adelante. Mis hermanos, y ahora a veces siempre nos preguntamos, ¿cómo podemos enseñar? Y me gusta lo que dice Isaías capítulo 28, verso 10. La manera apropiada que nosotros tenemos en las Escrituras dice, porque nosotros necesitamos transmitir las leyes de Dios, como dice ahí. ¿Por qué? Mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato. Como dice, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Hermanos, son palabras bonitas que a veces nosotros entendemos de qué estamos hablando. Cada vez nosotros vamos aprendiendo, como lo hemos hecho también nosotros en la escuela. ¿Cómo? De a poco, de línea en línea, de palabra en palabra, de vocal en vocal, mis hermanos. Y las Escrituras nos animan de la misma manera. Pero recuerden, todavía estamos hablando a los padres de familia. Tal vez uno de los versículos más famosos que nosotros encontramos en la Biblia se encuentra en Proverbios capítulo 22, verso 6, y lo conocemos muy bien. Y yo lo repetía cada lunes en los momentos cívicos en la escuela en que habíamos empezado aquí en Tabacundo. Aún la sigla de nuestra escuela era ese versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un versículo muy hermoso. Nos enseña una gran verdad. Las cosas que nosotros enseñamos a nuestros niños marcan el resto de sus vidas. Hermanos, también necesitamos tomar en cuenta esto. Dice Proverbios capítulo 19, verso 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Ahora nosotros podemos mirar y nos podemos darnos cuenta que también hay enseñanzas que hay veces van a desviar todo lo que nosotros estamos enseñando. Ahora ahí hablemos un poquito. Nosotros como padres de familia tenemos nuestros hijos en la casa, pero ¿dónde están ellos? Por lo menos me llamó mucho para compartir este tiempo, este material, es porque ahora también tenemos la oportunidad tal vez de regresar a esas enseñanzas primitivas, como se dice, porque los padres estaban encargados de educar a sus hijos. Y en este momento, por el problema de la enfermedad, de ese virus, tenemos a nuestros hijos en la casa. Y tal vez ahí es tiempo de que nosotros aprovechemos un poquito para poder regresar a enseñar esos principios de la palabra de Dios. Cuando miramos un poco de la historia, mis hermanos, sabemos muy bien que desde un principio en la historia misma, la educación, la formación de los hijos estaba a cargo del padre de familia, de la madre de familia. Ellos eran los responsables de educar. Cuando miramos aún la historia, estaba revisando un poquito cómo es que llega la educación fiscal o pública como tenemos hoy en día.
En el año 1553 se forma la primera escuela y también, ¿no?, la primera escuela llamada San Andrés aquí en la ciudad de Quito. Y también en el año 1596 se forma la primera universidad llamada San Fulgencio. Pero si les llama la atención los nombres, ¿quiénes formaron? Ellos empezaron, los franciscanos. Cuando recordamos un poco una historia, aún en la historia de la iglesia podemos darnos cuenta, la educación estaba a cargo del padre de familia. Y la educación siempre estaba en base a la religión, a lo que son principios bíblicos. Y después de eso llegó a la iglesia. La iglesia estaba a cargo de la educación y ahí tenemos ya muchos movimientos religiosos como los franciscanos y otros que empujaban ya la educación, ya ellos asumieron esa responsabilidad. Ya en el año 1829, el 12 de diciembre, el libertador Simón Bolívar dicta ese decreto en el cual se contempla la administración de las escuelas y las universidades y dio esto a la instrucción pública, acorde aún todavía a la religión católica que tenía el pueblo ecuatoriano. En el año 1830, cuando Ecuador se organiza como república soberana e independiente, las constituciones han consagrado la obligación de promover, fomentar la educación pública. De esta manera, hoy en día nosotros tenemos tanto escuelas públicas como también escuelas fiscales. Como que el padre de familia ahora más fácil es dejarlo en la escuela, ¿verdad? Y que ellos se encarguen de educar a sus hijos. Pero mis hermanos, ¿cuál es la preocupación grande? Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando Génesis dice que Dios creó el universo, ¿qué tal cuando a nuestros hijos le dicen que el universo salió de una explosión cósmica? O de una sopa cósmica y volaron una gran explosión, ¿verdad? O como dice la teoría del Big Bang, se creó de esa manera. Estas fotografías que estoy compartiendo, mis hermanos, están sacados de libros escolares de estos años. ¿Por qué? Porque eso es lo que están recibiendo la educación, pero lo están recibiendo como si eso fuera cierto. ¿Eso no cree que es una preocupación? O si hablamos de la teoría de la evolución, ¿qué es lo que están enseñando a nuestros hijos? Y es, como digo otra vez, estas fotografías están recortadas de libros de la educación, el octavo año específicamente, que se está dando este año. ¿Y qué dice la teoría de la evolución? Que todos nosotros venimos de un ancestro, tal vez como diciendo, descendemos de un mono. ¿Y qué le están diciendo a nuestros hijos con eso? Que nosotros, ¿verdad?, al principio éramos como animales, y si nos damos cuenta, aún hoy en día podemos darnos cuenta, si eso es lo que están recibiendo en el colegio, ¿verdad?, que descendemos de animales, ¿qué podemos esperar? Eso es una gran preocupación. Por eso, mis hermanos, nosotros en estos tiempos que estamos teniendo a nuestros hijos, necesitamos aprovechar para redireccionar a lo que es la verdad. Sí es necesario que ellos conozcan lo que dicen los textos escolares. Sí es necesario que conozcan la teoría, pero no como verdad. La teoría, que es algo que no está como 100% comprobado, y nosotros lo sabemos muy bien. ¿Y cómo vamos a contrarrestar nosotros como padres en la casa, por lo menos en este tiempo que tenemos a nuestros hijos, para poder ayudarles? Y no solo es eso. Yo converso mucho con el hermano Justin Snyder, él es un educador, él está en los Estados, y él, por ejemplo, me dice que por el gobierno obliga de que parejas como hombres y hombres vayan con su hijo y se presenten en las escuelas y que los niños sepan que eso también es lo correcto, que hombres con hombres y sus hijos forman una familia. O mujeres con mujeres criando hijos.
posible en nuestro medio todavía no se da esto, pero muy pronto seguramente también vamos a tener la influencia del Estado para que nuestros hijos también aprueben esas prácticas antibíblicas que no son correctas, que no son adecuadas, que no son ciertas. Y podemos hablar, mis hermanos, de muchos problemas que a veces se enseña como verdad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros, mis hermanos, necesitamos recordar que la educación de nuestros hijos, aún en el principio, estaba bajo la responsabilidad de los padres. Y este tiempo, como digo, mis hermanos, tenemos a nuestros hijos en la casa. Aprovechemos para poder sentarnos con ellos, enseñarles la verdad. Alguien ahí escribía algo. ¿Cómo es que los cajeros en los bancos saben que es cierto, que el billete es cierto o es falso? No es que les empiezan a enseñar todas las características de billetes falsos. Eso no se les muestra para nada, sino lo que ellos se aseguran de que el cajero sepa es cómo es el billete correcto, cómo es el billete verdadero. Y también, mis hermanos, es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Cómo fue creado el universo en el cual vivimos? Necesitamos enseñar eso. Necesitamos enseñarles que nosotros fuimos creados por las manos de Dios. Recibimos ese soplo de vida, pero de Dios, hechos al 100% humanos. Somos tan diferentes a los simios, somos tan diferentes al resto de la creación. Pero si en nuestras escuelas están enseñándoles que descendemos de los monos, están diciéndoles que somos animales. Y muchos de esos jóvenes se están portando como animales. Y eso es una gran preocupación. Hermanos, creo que la fórmula más sencilla para lograr la verdadera felicidad, el verdadero conocimiento, siempre será estudiar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y como resultado tenemos una verdadera felicidad o el verdadero conocimiento. Mis hermanos, el tema que estamos hablando es bien delicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la formación de la siguiente generación. Hermanos, creo que Deuteronomio 6 nos da las pautas bien claras. Una relación íntima con Dios y con su palabra es indispensable para la crianza de los hijos en el hogar cristiano. Ellos tienen que amar la palabra de Dios, tienen que aprender la palabra de Dios y tienen que practicarla. Dios tiene que ser siempre el primer amor en sus vidas. ¿Y quién va a comunicar eso? ¿Quién va a transmitir este mensaje, mis hermanos? ¿No somos nosotros? No es que ahora en estos días tenemos a nuestros hijos en la casa para poder tal vez de alguna manera contrarrestar lo que están enseñando esos libros escolares. Hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos muestra cómo realmente son las cosas. Y eso necesitamos enseñar a la siguiente generación. Hermanos, hay muchos estudios de cómo podemos llegar a nuestros hijos enseñando la palabra de Dios. Pero quizás pequeños consejos como estas, ¿no? Nosotros necesitamos ir enseñando a nuestros hijos, por ejemplo, el amor hacia los otros miembros de la familia, el amor a los padres y el amor a los hermanos. La importancia del amor al prójimo, como tenemos registrado en Lucas 29 al 37. El amor hacia los necesitados, como Santiago 1:27 nos habla. El amor hacia las almas perdidas, como 1 Corintios 9, 19 al 22 nos habla. El amor hacia los cristianos débiles, Gálatas 6:2. No lo estoy mencionando, compartiendo los textos, porque es un tema un poco amplio, pero estoy mencionando a mis hermanos. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que compartir con ellos todo el tiempo? Por ejemplo, necesitamos enseñarles a orar.
Necesitamos enseñarles a compartir su tiempo, aún en sus tiempos de soledad, con Dios. Él estará presente, Él estará cuidándolos. Ellos necesitan conocer a Dios, como mirábamos en Deuteronomio. Empezamos con eso. Ellos necesitan entender lo que es el pecado, lo que es la confesión del pecado, lo que es la diferencia entre el bien y el mal. Eso está en la palabra de Dios y eso nosotros necesitamos transmitir. Y si hablamos de pecado, también necesitamos enseñarles a nuestros hijos a perdonar. Cuán importante es eso, pero es parte de la vida familiar, de la vida diaria de cada uno de nosotros. Es parte de nuestro ejemplo para con ellos. Enseñarles que es el reino de Dios, la iglesia, que tengan prioridad sobre las actividades sociales y las seculares, que la iglesia siempre sea algo parte de su vida. Cumplir con la gran comisión que Cristo mismo dejó. Ellos necesitan conocer. Hermanos, nosotros podemos enseñar estas cosas con una práctica de una religión pura, pero como familia. Empieza ahí, empieza en la casa, mis hermanos. Recuerden, nuestros niños necesitan de nuestro tiempo, mucho más que las cosas materiales. Hay veces estamos tal vez ocupados en el trabajo, estamos ocupados con los negocios, padre y madre, y eso es común en nuestra zona. Por ejemplo, aquí en Cayambe, muchos padres de familia, los dos están en el trabajo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Tal vez más dinero, tal vez más cosas. Y hay veces, ¿qué es lo que hacen? Tal vez llega el fin de mes, como ellos no han pasado en la casa, tal vez le llevan un regalo grande y ya. Pero recuerden, el tiempo que ellos necesitan de sus padres, no podemos quitárselos. Otro problema que tenemos en nuestros días, lo más fácil, cuando el niño molesta, cuando el niño está llorando, cuando el niño está inquieto, ¿qué hacemos? ¿Prendemos la tele o le damos el teléfono? ¿Verdad? ¿Y qué hay en el teléfono? ¿O qué hay en la televisión? Hay cosas que tal vez nosotros, si fuera por nuestra parte, nosotros nunca mostraríamos esas cosas a nuestros hijos. La televisión es un aliado del mundo, no del padre cristiano en la crianza de los hijos. Hermanos, nunca se olviden o dejen en la casa cuando toca ir a la iglesia. Llévelos. Todavía están bajo su responsabilidad. Hasta que tal vez ellos tengan su propia casa, tal vez ellos tomarán su decisión aún en sus propios hogares. Como decimos, si están bajo nuestros techos, nuestra responsabilidad siempre será llevarlos a la iglesia, llevarlos a esos estudios bíblicos, motivarlos a esas actividades como iglesia a veces se organiza. Pero ¿qué es lo más fácil para muchos? El hijo dice, papi, yo no quiero ir. Está bien, hijito, no te preocupes, quédate nomás en casa. Y hay veces, ¿qué estamos haciendo? Siempre, mis hermanos, debemos apartar tiempo necesario para escuchar y hablar con ellos. Y más sobre la palabra de Dios. Ayudemos a nuestros niños y también a que se superen ellos en los intereses que tienen cada día. Hermanos, como ya dije, es un tema bastante amplio y habría muchas cosas que tenemos que hablar de qué cosas enseñarles y qué maneras cómo llegar a ellos. Pero debemos recordar, nunca debemos maldecir ni ridiculizar a nuestros hijos. Tampoco debemos permitir, ¿verdad?, que ellos se salgan con las suyas cuando ellos cometen errores. Debemos enseñarles a que sufran las consecuencias de sus errores. Hay veces como padres nosotros actuamos. Si estamos de buen humor, ¿verdad?, el niño rompió un vaso, nos reímos. Pero si estamos de un mal humor y el niño rompe de la misma manera el vaso, le caemos ahí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo consecuentes? A veces no lo somos. Y somos así, cometemos errores, pero es tiempo de ir aprendiendo. Si una cosa se dice, se debe decir lo mismo siempre, cada vez que haya la necesidad de decir lo que hemos dicho. No cambiar por las circunstancias, no cambiar por nuestras emociones, no cambiar por nuestros sentimientos. Muchas veces cambiamos nuestra forma de ser, tal vez por lo cansado que llegamos a la casa después de tener un día de bastante trabajo. Pero
con los hijos necesitamos siempre ser consecuentes. Muchas veces, hermanos, necesitamos invitar también a otras personas que funcionan como nosotros, aman a Dios y nos van a ayudar a que nuestros hijos también estén relacionados con familias que aman igual a Dios. Eso va a ayudar a formarles poco a poco. No abandone la verdad que conoce y cree para criar a los hijos. Necesitamos tomar en cuenta. Nosotros como hijos de Dios conocemos principios bíblicos como los que estamos mirando. Pero muchas veces, hay veces nos dejamos llevar con lo que dice las noticias, con lo que dice a los amigos o los compañeros. Estamos dejando principios para acomodarnos tal vez a la sociedad en la que vivimos. Hermanos, admita sus errores. Nosotros también necesitamos reconocer nuestros errores y muchas veces pedir perdón a nuestros hijos para que ellos también aprendan que todos cometemos errores, pero hay que reconocerlos y arrepentirnos. Hay un ejemplo bastante interesante que me llamó mucho la atención. Está en Jueces capítulo 2, versos 6 al 10, que dice: porque ya, dice, José había descendido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de José y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timserá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Pero escuche lo que dice el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, en otras palabras, que murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, es un ejemplo tal vez un poco triste que nosotros podemos mirar. Vemos a Josué conquistando y dándoles tierras bien cultivadas, casas construidas, muros de protección hechos, todo. Pero toda esa bendición tal vez que ellos recibieron, descuidaron el trabajo que ellos se les había encomendado. La apostasía puede acontecer aún en el pueblo de Dios y eso es lo que estamos viendo. Pueblo de Dios bendecido, pero ¿qué pasó ahí? Se olvidaron de Dios. Y si nosotros no estamos cumpliendo con esa responsabilidad, no queremos que pase con nuestras siguientes generaciones lo mismo. Posible vamos a tener generación de licenciados, de doctorados, de maestrías, de buenos profesionales, pero si nosotros estamos descuidando la parte principal del gran mandato que Dios ha dado de enseñar los mandamientos de Dios, estamos hablando de una generación igual olvidado de Dios. La apostasía, mis hermanos, necesitamos recordar que estas cosas no van a esperar que nosotros nos muramos. Va a estar ahí. Podemos estar bien religiosos, pero el trabajo que estamos haciendo, ¿cómo está funcionando? ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? A veces nosotros podemos decir, mira, nosotros estamos bien, somos fieles, vamos a la iglesia, somos estudiosos de la palabra. Pero eso fue lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo de Dios estaba con eso, pero ¿qué pasó con preparar a la siguiente generación? Tal vez podemos mirar ahí falta de jefatura, tal vez la negligencia de los sacerdotes o la negligencia de los padres de lo que estamos mirando esta noche. Si nosotros no estamos cumpliendo con la responsabilidad que tenemos, ahí está. Vamos a tener una generación que no conoce de Dios. Una generación que no entendió las cosas que nosotros entendimos, que no recibió las mismas bendiciones que nosotros recibimos.
Pero muchas veces también, mis hermanos, la vida que estamos llevando, que tal vez no ha habido todavía ese cambio completo en nuestras vidas, nos muestra también con el pueblo israelita esa conquista incompleta, porque tenían a los gentiles, a los cananeos a su alrededor todavía empujándoles a separarse de sus dioses. Y va a pasar lo mismo si nosotros no estamos compartiendo los principios de Dios con nuestros hijos. Hermanos, el Señor dio y ha dado y dará las instrucciones bien claras en la ley tocante a la responsabilidad que como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ya miramos. Por tanto, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas de tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué dice ahí? Enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio capítulo 4, 9 al 10. Y también Efesios capítulo 6, 1 al 4 nos recuerda. Hijos, obedeced al Señor, dice en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, ¿qué dice ahí? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los principios siempre están ahí. La responsabilidad está en nuestras manos. Recuerden, mis hermanos, en el tiempo en el cual el profeta Elí criaba a sus hijos, nosotros podemos tal vez estar como él. Elí honraba, dice, a sus hijos más que a Dios. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Que hay veces nosotros estamos más ocupados, ¿verdad?, por satisfacer a nuestros hijos, ¿verdad?, sirviéndoles en la mesa, ayudándoles, tendiéndoles la cama, ayudándoles con todo. Hermanos, ¿qué dice el 1 de Samuel capítulo 2? Pueden leerlo todo el capítulo, voy a leer el verso 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. Y yo mandé ofrecer el tabernáculo y os honraste, dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué había pasado con ese profeta? ¿Qué había pasado? ¿Qué está pasando con nosotros? Podemos estar ocupados con las cosas de Dios, pero podemos estar descuidando. ¿Y qué están aprendiendo nuestros hijos? Dice, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El resultado de la negligencia, mis hermanos, vemos aquí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Menospreciaban los sacrificios que ellos mismos ofrecían como sacerdotes. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y fornicaban en el tabernáculo. Pero Elí era muy viejo y oía de todos sus hijos que hacían todo con Israel, y como dormían con las mujeres que velaban y dice en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero él no les reprendía, él no les llamaba la atención. Hermanos, tal vez hoy en día podemos mirar un poco, los padres de hoy quieren deben enseñar a sus hijos personalmente el camino de Dios. Es una responsabilidad. Esto requiere que el padre mismo tiene esa preocupación de las cosas espirituales. Y ahí tenemos el ejemplo de Ana, que vivió en el mismo tiempo. Ana vivía en el mismo tiempo de Elí, ¿verdad? Tiempo que vivía Elí, pero hubo un contraste marcado en sus hijos. Usted puede leer esa historia muy bien. Sí, hermanos, nosotros tuviéramos que adivinar. ¿Los hijos del gran profeta Elí van a ser más educados o de esta viuda que clamaba a Dios por un hijo? Seguramente vamos a decir, claro que de Elí, pero la historia nos muestra lo contrario. ¿Por qué? Porque el profeta Elí no quería estorbar a sus hijos, como dice el verso 13. No los reprendió, dice la otra versión.
Eran como los padres de hoy, que son cristianos ellos mismos, llevan a sus hijos a las reuniones a la iglesia y creen que eso es todo, ¿verdad? Y los hijos van a salir piadosos por la vida. Llevar a la iglesia, mis hermanos, no es suficiente. Necesitamos tener esos tiempos de devoción con ellos, esos tiempos de enseñanza, esos tiempos de sentarnos. Tiene que haber esos tiempos de decir no, esos tiempos de estorbar. Porque después nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué mi hijo ya no va a la iglesia? Hermanos, si nosotros descuidamos esa gran encomienda, esa gran responsabilidad que Dios ha dado a los padres, tal vez nosotros también escucharemos ese mensaje que Dios dijo a Samuel. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, son palabras serias. Ahora, cuando hablamos de no estorbar a nuestros hijos, tal vez de un juicio venidero para la casa, estamos hablando, si estamos criando hijos que después de nuestra siguiente generación no temen a Dios, ¿qué viene después de las siguientes generaciones? Vamos a estar hablando una generación de profesionales, pero tal vez condenados, y eso no queremos para nuestras familias. Mis hermanos, necesitamos mirar muchos temas al respecto, pero aprendamos de Ana. Ella era una mujer de oración. Necesitamos también nosotros ser hombres de oración por nuestros hijos, por nuestra familia. Ella dedicaba su tiempo a su hijo. Nosotros también necesitamos dedicar. Ella cumplió su promesa, aunque le costó, sabemos muy bien, pero sabemos, mis hermanos, que esa promesa fue recompensada. De la misma manera, nosotros también esperamos una generación venidera. Voy a terminar con este versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero vea estas últimas palabras: para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros, mis hermanos, estamos preparando a nuestros hijos, haciendo que ellos crezcan para que obtengan un diplomado, una maestría, o estamos preparando o haciéndolos crecer para que ellos también obtengan la salvación, que crezcan para salvación. Segunda Timoteo 3 dice, 4 y 16, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para un doctorado, para una maestría. No, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Es un tema bastante amplio, pero por tiempo vamos a detenernos acá. Esperemos que hayamos reflexionado, meditado un poco en todo lo que hemos visto esta noche. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, mis hermanos, por su tiempo.